les dejo con él. Muchas gracias. Sí, ponle al control. Bueno, muy bien. Buenos días y muchísimas gracias, Paloma, por esta invitación aquí a compartir entre diferentes especialistas y de diferentes ámbitos de ese panorama general o global de la educación artística, en donde cada uno de nosotros, cada una de nosotras, pues intentamos, yo creo que sobre un contexto de problemas o de preguntas muy semejantes, pues determinar o averiguar por dónde podemos resolverlos, cómo podemos encararlos y qué nuevas cosas podemos encontrar al respecto. Bien, mi punto de partida, mi contexto es un contexto institucional en la Universidad de Granada, y entonces yo soy profesor, alguna de mis alumnas está por aquí. Y quiere decir que bueno, instituciones como la universidad somos instituciones públicas sin muchos recursos, pero con mucho alumnado, ¿no?, para compensar lo uno con lo otro, de tal manera que... Pero esto es importante, esta idea es importante porque casi todos los proyectos y las propuestas que voy a presentar no serían posibles sin la participación de muchísimas personas, ¿no?, que son alumnos y alumnas del grado, de máster o de doctorado, que hacen muchísimas horas de trabajo y ponen muchísimo esfuerzo para que todo esto pueda venir adelante. Bien, y señalaba también el punto de vista universitario porque nosotros, pues el contexto y fundamentación epistemológica, donde nos posicionamos como conocimiento, cuáles son nuestras estrategias de investigación, para nosotros eso es, digamos, una necesidad a cubrir, y por eso he querido comenzar con esta paráfrasis visual de un famosísimo cartel de Rodchenko del año 24, diciendo, atención, que hay nuevas metodologías de investigación, ¿no?, la MAE, la MIBA y la MAI, que vamos a ver exactamente en qué consisten. Así que quería dividir mi intervención como a un modo teatral en diferentes actores. En primer lugar, les voy a presentar a los actores, ¿no?, o los personajes, o los conceptos, y las metodologías como es propio del mundo académico, ¿no?, en donde tenemos esa tradición de comenzar diciendo, bueno, pues este es mi punto de partida, y entonces el primer concepto y la primera idea, el primer término es este de metodologías artísticas de investigación, que este es un término un poco contradictorio, porque aquello de si es arte es creación y si es ciencia es investigación, pero ¿cómo puede ser arte e investigación? Eso suena como rarito, y más en contextos estrictamente académicos. ¿Qué son las metodologías artísticas de investigación? Pues muy sintéticamente es usar la creación artística, sea música, literatura, danza, teatro, poesía, video performance, para hacer investigación, tanto en educación como en general en ciencias humanas y sociales, ¿vale? Entonces, ese término pues ya es como el primer personaje, y correlativo a a la investigación sería la educación, ¿no?, metodologías artísticas de enseñanza, ¿vale? Siempre con versiones. Ya me gustaría a mí ser capaz de diseñar una cosa así, pero no, es una versión de uno de los grandísimos carteles de Lichitsky de 1923. No había todavía ni Photoshop ni ordenadores, pero el juego tipográfico de la Bohemia fue tal. Entonces, ¿qué son esto de las metodologías artísticas de enseñanza? En este caso es usar la creación artística, lo mismo, ya sea en música, literatura, vídeo y fotografía, como método docente. Igual que decimos, hay pedagogías activas, hay pedagogías participativas, hay pedagogías construccionistas, ¿por qué no puede haber también metodologías artísticas de enseñanza cuya idea yo sintetizaría en esta especie como de titular de periódico? Se aprende arte haciendo arte, ¿vale? Esa es, desde mi punto de vista, la mejor manera de aprender arte, haciendo arte. Si hacemos otras cosas,
Claro que podemos aprender arte, pero ¿por qué tomar una vía indirecta, ¿no? Cuando podemos ir directamente al grano? De todas maneras, en relación con las antiguas terminologías, y especialmente porque esta aparece en inglés, este es el término clave. Art-based research. Investigación basada en artes. Este es el término que después de algunas décadas de debate es el que se ha institucionalizado en el panorama académico investigador como la denominación, después de muy diferentes tentativas, que acoge este tipo de enfoques y de posiciones. Y me tengo que remitir a Elliot Eisner, fue en Educatissen, la última conferencia que dio Elliot Eisner. Le gustaba muchísimo venir a España, era el catedrático de Educación Artística en la Universidad de Stanford. Y él fue el que ideó, el que descubrió, el que propuso esta idea de investigación basada en artes, porque Elliot Eisner, su formación inicial fue como artista en la nueva Bauhaus que se crea en Estados Unidos cuando, a raíz de la destrucción de los nazis de la Bauhaus original en Alemania, él fue alumno de ese, y fue desde una posición institucional poderosísima como presidente de la más prestigiosa institución de investigación educativa del mundo mundial, ¿no? La AERA, la American Educational Research Association, cuando propuso, bien, hemos hecho investigación educativa con test, con estadísticas, con porcentajes, hemos hecho investigación educativa con enfoques más cualitativos, encuestas, entrevistas, observación participante. ¿Por qué no usar las artes para hacer investigación sobre los problemas de educación, ¿no? Entonces él propone, uno de sus libros clave, este último de 2012, ya tuvo la amabilidad de que a su alumno, Tom Barone, ¿no? Lo pone como primer autor, pero es un Art-based research, es un manual clave en todas estas ideas, aunque él empezó a hablar de todo esto desde el año 80. Ahí tenéis la segunda referencia, dice sobre las diferencias entre los enfoques científicos y los artísticos para la investigación cualitativa, ¿no? Bueno, y tuvo sus polémicas con Howard Gardner y otros, pero necesariamente en este territorio tenemos que referirnos en primer lugar a Elliot Eisner, ¿no? Y por lo tanto podemos hacer sucesivas acotaciones dentro de este marco epistemológico más amplio, la investigación educativa basada en artes visuales, ¿de acuerdo? No es investigación psicológica, no es investigación sociológica, educativa, correcto, bueno, dentro de las fronteras que pueda haber entre disciplinas, y en artes visuales, igual que podríamos decir en música, o podríamos decir danza, o podríamos decir. Y en este caso sería usar la creación artística contemporánea para investigar los problemas educativos. Esa sería la... Bueno, desde la Universidad de Granada sacamos ya en 2012 esta primera entrega, este libro de metodologías artísticas de investigación en educación, y el último personaje que les quisiera presentar es este, que desde mi punto de vista viene como anillo al dedo, creo que para muchos de nosotros y de nosotras como profesionales de este entorno, que es la artografía. Ese término en inglés suena muy bien porque es el acróstico de A, artist, R, researcher, investigador, y T, teacher. Claro, si lo traducimos al español ya nos suena, y por eso hemos mantenido artografía, traducido así a pelo, porque claro, artista, investigador y profesor en inglés suena arte. Y entonces, pues qué bonito, ¿no? Y lo que propone la artografía es que para muchos de nosotros, que somos profesionales del mundo artístico,
que desarrollamos una tarea como docentes, ya sea en el sistema educativo formal o en otros contextos, y que también hacemos investigación, lo que no puede ser es no una esquizofrenia, sino una esquizofrenia múltiple. Es decir, yo soy profe de lunes a viernes, artista, pues me desempeño de pintor dominguero, ¿verdad? Y los sábados por la tarde investigo. Estamos locos, ¿me entiendes? O sea, eso no puede seguir siendo así, porque entonces no hacemos nada correctamente, sino vamos a intentar homogeneizar en una estrategia metodológica, ¿de acuerdo?, esas tres dimensiones, siempre y cuando discurran de forma equilibrada. Es decir, ¿qué es esto de la ortografía? Pues la metodología de investigación que combina de forma equilibrada una dimensión artística, una investigación investigadora y una dimensión educativa o docente. Siempre que navegamos en estas tres aguas, ¿vale?, estaríamos propiamente en el terreno ortográfico, que es una cosa pues jovencita, muy tierna, ¿no?, reciente, pero que ya tiene, digamos, su bibliografía, sus bases de datos y su apoyo institucional de algunas universidades como la UBC, la British Columbia University en Vancouver, en fin, y otras universidades también de Principio. Y esos conceptos pues están en este libro que sacamos también desde Granada, mi colega Joaquín Roldán y yo, con ese título de Ideas visuales, investigación basada en las artes e investigación artística, que son esa estrategia metodológica. Bien, como profe de universidad que soy, pues esa es la recomendación que hago siempre a mi alumnado cuando nos metemos en un territorio, antecedentes. Porque en el mundo artístico, en general, pues tenemos una cierta tendencia adanista, ¿no? No, conmigo ha empezado, a mí se me ha ocurrido por primera vez, claro, a poco que registras un poco hacia atrás, pues ha habido como muchas... Así que yo voy a retrotraerme a Viena 1930, Centro Europa, o sea, lo más de lo más de lo más. Y para situar este tema de creatividad y educación artística, entendiendo por educación artística este panorama amplio de todas las personas que profesionalmente trabajamos en el vínculo entre el mundo del arte y el conjunto de la población. Ese es el territorio. Yo me siento como esa especie de eslabón dentro de la cadena, de que está ahí el territorio artístico, está ahí el conjunto de la población, además del reducido grupo de especialistas y profesionales del arte contemporáneo. Bueno, eso para mí, todo ese territorio es el de la educación artística y la creatividad como el objetivo básico en cualquier currículum, en cualquier proyecto de educación artística, siempre objetivo de desarrollo de la creatividad, ¿vale? Y el dibujo espontáneo infantil como demostración del talento creativo de todas las personas, ¿no? Esas son como tres premisas que se inventan en 1930 en Viena por parte de un maestro y artista, Victor Lowenfeld. Entonces, como cada disciplina pues le gusta pues tirar como... Yo me siento muy orgulloso de que, así como el término creatividad, como bien dijo Manuela, empieza en psicología en los 50, en 1939 en Londres ya se publica este libro, La naturaleza de la actividad creativa. Vamos a ver, este asunto de la creatividad, con otra denominación, talento, genio, inspiración, musas, ha preocupado a pensadores y pensadoras desde la antigüedad clásica, pero con esta denominación nueva, creatividad, que yo sepa es un invento de Victor Lowenfeld, y para reforzar esa fundamentación propia de la época, de cómo me hago yo aquí territorio en este mundo de la educación, de la psicología, etc., dice: estudios comparativos y experimentales de los orígenes visuales y no visuales del dibujo, la pintura y la escultura
a través de los productos artísticos de sujetos ciegos y débiles de vista y del arte de diferentes épocas y culturas. O sea, el programa era como muy ambicioso. Este libro se publica en 1939 en Londres, pero realmente es la versión inglesa de su tesis de doctorado que había publicado ya en Viena en 1932. Este es Victor Lowenfeld, jovencito, un retrato que le hace un colega, un artista ruso, Burlik, y pocos años antes de su muerte, Victor Lowenfeld nació en Linz en 1903 y muere en Estados Unidos, en Pensilvania en 1960. Y este es el libro que impone el término creatividad en todo el mundo y en todos los sistemas educativos. Desarrollo mental y creativo sería la traducción literal, publicado originalmente en 1947, porque aunque lo tenía preparado antes, pero estaba la Guerra Mundial y no estaba al horno como para publicar estas cosas. Y esta es la versión del libro tal y como se publica por primera vez en español, que se llama así, Desarrollo de la capacidad creadora. Y este es el primer libro de educación artística que rompe con la tradición de que del título de los libros era, bueno, ¿qué asignatura había en la escuela primaria y secundaria? Dibujo, la asignatura se llamaba dibujo, entonces todos los manuales eran aprender a dibujar flores, aprende a dibujar dibujo técnico, aprende a dibujar, y entonces Lowenfeld fuera. No se trata de aprender a dibujar, se trata de desarrollar la capacidad creadora. Y entonces ya Lowenfeld es el responsable de que se produzca ese giro. Es decir, y me imagino que todos ustedes, tanto como alumnos y alumnas como profesores, muchas veces habrán puesto ese ejercicio de hoy dibujo libre. Él se inventa, Victor Lowenfeld inventa lo de hoy dibujo libre para quitar de la escuela la copia de láminas, que era el sistema didáctico tradicional con el que se aprendía a dibujar. Yo digo, copiar láminas no desarrolla la creatividad, el dibujo libre sí. ¿Vale? Entonces, todo esto del dibujo libre lo inventa Victor Lowenfeld con este. Bien. Y yo quisiera dar un enfoque del tema este de la creatividad con unos términos que suenan casi políticamente incorrectos, pero a ver si consigo desembarazar, ¿no? Desentrelazar toda esta marabunta de creatividad, expresionistas, nazis, ciegos, judíos y negros. Hay que ponernos en la situación de Victor Lowenfeld. Lowenfeld estudia magisterio, es profe, o sea, es profesor de primaria, pero lo que quería era estudiar Bellas Artes. Y entonces pues acaba su escuela de magisterio en su pueblo, ciudad de Linz, y se va a Viena a estudiar Bellas Artes. Y se encuentra con que sus profes, los más progresistas del momento, están enganchados al expresionismo alemán. Y entonces él se da cuenta de que hay un paralelismo visual importantísimo entre cómo dibujan espontáneamente los niños, que duda cabe que el dibujo de Elvira no se parece tanto a la Venus de Milo ni a la Gioconda como a las obras de Jaulewski. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Cómo se puede dar esa coincidencia entre algo que hacen los niños, como decimos coloquialmente, a su bola, sin que nadie les enseñe a dibujar, ¿no? Dibujan así de extraordinariamente, y lo que está sucediendo con la vanguardia profesional. Y otras personas también interesadas en el expresionismo eran los nazis. Una de las mejores exposiciones que se han organizado en la historia sobre expresionismo y arte de vanguardia fue la que organizó el partido nazi, y ahí tenemos a Hitler inaugurando la exposición. Bien es verdad que con el título de Entartete Kunst, arte degenerado. Y el catálogo de la exposición, pues aquí tenemos obras de Paul Klee, Kandinsky, Gross, o sea, lo más selecto de lo selecto estaba en la exposición
de arte degenerado que, como gran exposición, pues se inaugura en 1937 y recorre diferentes ciudades alemanas. Y el dilema que plantean los nazis es: hay una verdad natural, vean ustedes lo natural de la representación y de la pose de una de las piezas del gran artista fascista Arno Becker, ¿no? De lo más natural, ¿no? Frente al arte degenerado, que solo puede ser producto o bien de la enfermedad mental, o sea, los pobres están locos, ¿vale? O porque premeditadamente los artistas contemporáneos de vanguardia quieren engañar al público. Creo que es un sonsonete, ¿no? que sigue resonando en la actualidad. Esto está claro, es la verdad, así es como son las cosas, y esto o es que me quieres engañar o es que estás completamente loco, porque nadie puede ver a una persona así. Y entonces, desde mi punto de vista, a Victor Lowenfeld se le ocurre el experimentum crucis, el experimento crucial, para demostrar la naturalidad de la representación figurativa en el arte contemporáneo y la aberración del expresionismo, que era lo que a él le gustaba. Y se pregunta, ¿las personas ciegas pueden dibujar y hacer escultura? ¿Cuál es la forma expresiva natural de las personas que no tienen una experiencia visual del mundo? En Viena, que era una ciudad ya hiperdesarrollada culturalmente, origen en esos años del psicoanálisis, del neopositivismo lógico, etcétera, etcétera, ¿no? De la historia del arte, en fin. Él acude había una escuela especializada para niños y niñas ciegos. Le costó pero no es cuestión ahora de entrar en todos los vericuetos que tuvo que hacer hasta conseguir que le dejaran organizar un taller de plástica con los niños y las niñas ciegas en la escuela. Y entonces pone a dibujar y pone a hacer escultura a niños y niñas que no tienen una experiencia visual del mundo. Y descubre que el modo de representación propio coincide con los grandes líderes del expresionismo, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la escultura es extraordinario. Ernst Barlach fue profesor, era uno de los profesores de Lowenfeld en la Escuela de Bellas Artes de Viena, y esta es una de las esculturas que hace una niña ciega de 16 años de edad, y Lowenfeld tuvo mucho cuidado de fotografiar el proceso y descubrió, por ejemplo, que para una niña ciega, que por supuesto sabe cómo es su cara, ¿no? Porque la toca, cuando modela una cabeza humana, por supuesto dibuja la faringe y las cuerdas vocales, porque están ahí, con la misma presencia que puede estar la nariz o el pelo. Tú te lo estás notando perfectamente. Y por lo tanto es necesario hacerlo, aunque el resultado final de la escultura eso quede oculto. Pero te estás haciendo una representación una representación de la realidad que no procede de una experiencia visual del mundo. Y por lo tanto, lo que descubre Lowenfeld es que las artes visuales no tienen por qué responder a experiencias visuales del mundo, sino que el mundo lo experimentamos de una manera multisensorial y podemos darle prioridad a una forma de representación, a un tipo de conocimiento o a otro. Claro, como Lowenfeld era judío, pues tuvo que salir escapado cuando Hitler considera que es que Austria formaba parte del territorio natural de Alemania, ¿no? Estas cosas siempre se justifican por la naturalidad que tiene eso, ¿no? Esto es así, esto es así, no hay la naturaleza misma, y entonces y por eso se refugia primero en Londres, y ahí Herbert Reed, el grandísimo
crítico de arte británico le ayuda para traducir y que se publique su libro, pero finalmente, como tantísimos otros, como Einstein y tantos otros que no llegaron a poder llegar, pues se tiene que refugiar en Estados Unidos, pero la avalancha de intelectuales de judíos era tal que él tampoco tenía tantísima fama entonces, era un joven judío que tenía que salir huyendo, y entonces dice, bueno, usted puede trabajar de profe aquí en Estados Unidos, pero siempre y cuando se vaya a las universidades a las que no quiere ir ningún blanco, que son las universidades del sur, son las universidades para negros, ¿no? Estamos hablando del año 44, es decir, todavía no está el movimiento de derechos civiles, ni Martin Luther King, ni todo esto, y entonces en la Universidad de Hampton, que era una escuela rural, pues ahí es en donde puede conseguir un puesto de trabajo, y es en donde escribe el libro. Después Lowenfeld, ya de mayor, cuando alcanzó su libro de desarrollo de la capacidad creativa, el éxito internacional que alcanzó, pues comentó, si la gente supiera que los dibujos que ilustran mi libro estaban hechos por negros, seguro que no hubiera tenido tanto éxito, ¿no? Pero eso sirvió para que las primeras figuras afroamericanas importantes en artes visuales fueron alumnos suyos, como por ejemplo John Biggers. Y aquí está la foto del taller de arte en Hampton, de tal manera que todas las búsquedas que puedes hacer sobre el desarrollo en artes visuales, ¿no?, en pintura y en escultura de los artistas negros en Estados Unidos, todos se refieren a Lowenfeld como el gran profesor, ¿no?, que les descubre, les da autoconfianza, ¿verdad?, y desarrolla las posibilidades. Y lo decisivo del trabajo de Lowenfeld, desde mi punto de vista, son dos ideas. Una, en arte, lo decisivo, ¿no?, en educación artística, lo decisivo es que puedes comenzar a crear sin esperar a tener ningún conocimiento previo. La mejor manera de aprender a crear es creando. Entonces no podemos, como era el pensamiento académico tradicional, no, usted sus ideas creativas ya cuando haya aprendido a dibujar estatuas, cuando haya aprendido a hacer composiciones de tal, cuando haya aprendido tal, siempre era algo que tenía que suceder después. Y luego Lowenfeld dice, no, eso no es correcto. Solo se aprende a crear creando. Y la segunda idea es que, y por eso cuando ahora decimos dibujo infantil espontáneo, que responde a este tipo de figuras, él fue el que consiguió crear un ambiente en el aula para que los niños dibujaran así. Antes de Lowenfeld no existen dibujos de este tipo. Claro que los niños podrían haberlo hecho, pero cuando un niño dibuja así, dice, niño, estás desperdiciando papel, estás desperdiciando pintura, eso está desproporcionado, tú no ves qué cabezota más gorda le has hecho, eso no puede ser, la proporción de una figura humana correcta es esta y la otra. Entonces, estos dibujos espontáneos infantiles se consideraban como errores que cometían los niños, igual cuando aprenden a hablar, pues dicen cabid o cu, no, entonces hay que corregirles. Entonces son errores que cometen porque es pequeño. Entonces no te preocupes que te vamos a enseñar. Entonces Lowenfeld dice, no, lo ideal es que cada persona dibuje tal y como es ella. No que dibuje como si fuera Leonardo da Vinci o como si fuera Rubens o como si fuera Ingres. No, lo más interesante de un dibujo es que responda a quién eres tú, ¿vale? Y, por lo tanto, si eso es así, la pluralidad de dibujos y de respuestas será impresionante. Y aunque sea un tema muy semejante, ¿no?, vamos a dibujarnos que vamos... ¿no? Seguro que en función de la edad, en función de quién eres, aparece un hombre. Y por eso Lowenfeld dice, el desarrollo de la capacidad creativa y la fundamentación social final de por qué es interesante desarrollar respuestas creativas en el aula es porque aprendemos desde pequeños a comprender que cada persona ante la misma pregunta damos respuestas diferentes y todas pueden ser verdaderas simultáneamente, respetándonos los unos a los otros. Y ese es el fundamento básico de cualquier sociedad democrática libre. Entonces, la creatividad
como fundamentación de las democracias libres, ¿no? Esa es la gran aportación educativa y social, ¿no?, del pensamiento de Lowenfeld. Bien. Arrancando de esas ideas, ¿vale?, pues le voy a presentar un par de proyectos que llevamos nosotros adelante. El primero es este proyecto que llamamos Bombearte, que es un proyecto de educación artística utilizando el eufemismo de contexto de riesgos de exclusión social. ¿Cómo que riesgos? O sea, que estás excluido directamente porque eres pobre, pobrísimo, ¿no? Ahí tienen en fin, algo de documentación sobre este proyecto, porque ese es un proyecto de cooperación educativa en artes visuales y es el blog de algunas de las acciones del proyecto, que surgió porque una organización no gubernamental radicada en Honduras, en Tegucigalpa, en la periferia de Tegucigalpa, bueno, entramos en contacto con ella y nos dijo: nosotros tenemos coles. ¿Vosotros qué sabéis hacer? Mira, nosotros somos profesores de plástica. Pues ahí tenéis 5.000 alumnos, o sea, y alumnas. Esta, por ejemplo, la formación de la mañana, ¿no?, cuando entran unos 1.700 alumnos en el cole, y este es el contexto en el que trabajamos, ¿vale? Son los barrios, en Honduras se llaman colonias, de Nueva Capital y Ramón Amaya Amador, ¿no?, que tienen unos 60.000 habitantes, más o menos, porque no hay datos oficiales en el barrio. Y lo fundamental es que la presencia del Estado es muy liviana, muy tenue, ¿no? Quiere decir que no hay, ni las calles están asfaltadas, ni hay agua corriente, ni hay desagües, ni tampoco hay policía, y por lo tanto quien domina el territorio son las maras. Y claro, esa situación de extrema pobreza lo que lleva es una violencia espeluznante. Estos son los datos oficiales, ¿no?, de 3.000 asesinatos anuales, incluidos, por supuesto, niños y niñas, ¿no? La mayoría de las casas están autoconstruidas por las personas. El contexto educativo que estas escuelas, el alumnado que acude a estas escuelas, el profesorado de las escuelas, que son habitantes del barrio, conocen cuál es la situación de cada niño, de cada niña y cada familia, y entonces buscan a los niños y niñas que no pueden ni siquiera acceder al raquítico sistema público porque sus padres no tienen ni para pagarle el uniforme con el que obligan a ir a la escuela, o para pagar 2 libretas o este tipo de cosas, o simplemente es que no tienen padres. O sea, y entonces, ¿cuál es el contexto específico para plantearnos un proyecto de educación artística? Por supuesto, en el barrio, en ninguno de los barrios hay ninguna institución cultural. No hay policía, no hay médicos. ¿Cómo va a haber un museo de arte? O sea, esto realmente ninguno de los alumnos y alumnas ha ido nunca al cine. Por supuesto, ni a un museo, ni a una exposición, ni a un concierto de música, porque las únicas actividades culturales que hay en el barrio son las que organiza la escuela, pues el Día del Maestro, y entonces pues organiza ahí un festival y tal, el Día del Indio Lempira, y entonces organiza. Eso es todo, digamos, Y entonces nosotros desarrollamos un proyecto, de aquí solo voy a hablar de lo último, de la Galería de Arte Contemporáneo en estas escuelas, aunque hacemos también formación del profesorado, desarrollamos un currículum específico para cada uno de los días y tal. Pero una de nuestras preguntas fue, vamos a ver, en este contexto, ¿tiene sentido el arte contemporáneo? Y sí, claro que tiene sentido el arte contemporáneo. Y tiene sentido porque el arte contemporáneo nos enseña a vivir. Y estas personas, estos niños y estas niñas, tienen igual derecho que todo el mundo para poder desarrollarse como personas. Y entonces, claro, uno de los proyectos que desarrollamos es el que durante el mes intensivo que nosotros estamos allí, una de las aulas la convertimos en una galería de arte contemporáneo.
Únicamente lo que pasa es que las piezas las tienen que hacer ellos y ellas, y entonces son proyectos de instalaciones participativas. Siempre partimos de referencia del arte contemporáneo. O sea, una de las afirmaciones quizá un poco drásticas que voy a hacer es que creo que los profesores y en general los educadores ya tenemos bastante trabajo con ver cómo establecemos ese vínculo entre el arte y el conjunto de la población, como para tener que inventarnos qué es el arte. Porque hay una serie de personas que están especializadas y se dedican profesionalmente a esas cuestiones. Y entonces, nosotros preferimos partir de obras de arte contemporáneo que allí llevamos en forma de fotocopias en color, ¿no? Mira, esto es un Cristo y Jean-Claude, esta pieza. Mira, esto es un Jackson Pollock, esto era la técnica del tripping y no sé qué. Y igual que haces una referencia bibliográfica, pues en este caso serían citas visuales a partir de las cuales arranca el proyecto. Entonces, primero, ¿qué vamos a aprender? ¿No? Tenemos que aprender algo cuando hacemos esto. Pues vamos a aprender dos conceptos que son propios de arte contemporáneo. Empaquetar es modelar o es hacer escultura. Eso no lo enseñó Cristo y Jean-Claude, ¿no? Y escribir también puede ser dibujar, ¿vale? Y entonces, una pregunta. ¿Qué le dirías a tu pupitre en el que tantas horas pasas? ¿No? O sea, déjaselo por escrito, ponle un mensaje y entonces, utilizando mobiliario escolar, cinta adhesiva transparente y rotulador, tienes que empezar a descubrir cuál es el volumen de ese objeto, ¿no? Empaquetar un objeto te hace comprender, ¿no? Ese volumen y puedes empezar a escribir cada uno. Como tenemos 5.000 niños, la idea de acumulación para nosotros es necesaria, porque todos y todas quieren participar. Y por lo tanto hay que generar piezas en donde puedan intervenir 5.000 personas. Y, por ejemplo, escribir, tú puedes acumular, ¿no? La escritura sobre la cinta esta transparente hasta que en realidad ya no te importa el texto, sino el resultado visual, ¿no? De una especie de Monet verdi-azul, bellísimo, ¿veis? Pues se va acumulando. El descubrimiento que tienen que hacer de que no es lo mismo cerrar el volumen de las 4 patas que poner la cinta adhesiva sobre cada una de ellas, sino que tú estás generando ese equilibrio entre la parte superior del pupitre y la inferior, y así sucesivamente, hasta que aparecen, ahí veis, en el contexto del aula, las paredes, como en tantos otros centros escolares, pues hasta 1,5 metros de altura están todas pintaditas de azul. De ahí también el por qué utilizáramos, en este caso, rotuladores azules, ¿no? Para que después... Es decir, para nosotros es básico el que el resultado final, desde mi punto de vista muchas veces se olvida, no, es que hemos puesto mucho énfasis en el proceso, sí, pero para mí en las artes visuales hay algo que es definitivo, que yo tengo que al final ver algo. O sea, tú me tienes que sorprender al ojo, porque si no, estoy en otro territorio. Entonces, el resultado visual tiene que ser fascinante, tiene que ser llamativo, tiene que ser hipersensorial, ¿de acuerdo? Como sucede en este caso, que sería, yo lo entendería como una obra de artografía social en donde educación, investigación, acción participativa y arte social y participativo se han reunido en una pieza que después exhibimos y que los propios alumnos y alumnas son los encargados de hacer la inauguración, hacer la mediación con otros compañeros. Cada una de las piezas las explican en español y en inglés. Allí no aparece nadie que hable inglés, pero es un trabajo con la profesora de inglés de decir, bueno, es que yo voy a explicar la pieza en 2 lenguas, ¿vale? O esta otra, a partir de... en este caso, una de las piezas de Anthony Gormley y de los hermanos Alberto y Diego Giacometti. Estos son nuestros referentes y ese es el resultado final. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Que las cualidades del material cambian el significado de los objetos, ¿no? Es un concepto que parece como muy abstracto, pero que es muy rotundo.
y que tapar, ¿no? Igual que empaquetar antes, tapar con arcilla también es modelar, ¿no? Así que, ¿qué tenemos? Mobiliario escolar y arcilla. Nosotros tenemos que trabajar, porque nuestro presupuesto es escasísimo, y entonces tenemos que trabajar con lo que haya en la escuela, ¿no? Pero contamos con que hay miles de niños, con lo cual no es demasiado complicado, ¿verdad?, coger algún pupitre que no se utilice y empezar a forrarlo de arcilla hasta que no se vea nada de metal, ¿vale?, incluidos las cosas habituales encima de un pupitre, o sea, 2 lápices, un libro de texto que ya está en desuso, más este tipo de figuras, de acuerdo, que cada uno, pues yo voy a hacer una, yo voy a hacer la del profe, yo voy a hacer la de fulanito, y entonces ¡buah!, se va llenando de figuras de una manera prodigiosa, con la expresividad, ¿verdad?, que cada persona le puede ir dando. Y siempre aparecen eso de, bueno, ese es el profe y estos son los alumnos, el que está encima del libro, no, y entonces va desarrollándose de este modo la pieza. El barro, además, la arcilla rápidamente se cuartea y se seca y entonces ya genera, ¿no? Entonces, y tenemos al final pues estas piezas efímeras, porque rápidamente no son piezas hechas para perdurar tampoco. Bien, ese es un contexto en el que trabajamos. En otro contexto mucho más privilegiado, pues es el de los museos de arte contemporáneo. Y llevamos desde hace 6 años este proyecto que nosotros llamamos Arte para Aprender, que se desarrolla en el museo con la pequeña colección de arte contemporáneo que tiene la Fundación Caja Granada, en Granada, y en donde una de las preguntas clave del museo es, la negociación con el museo consiste, ustedes nos dejan algunas de las piezas de arte contemporáneo que ustedes tienen, y nosotros vamos a generar una propuesta de intervención eminentemente visual, preguntándonos cuánto me puedo acercar a una obra de arte. Muchos de los problemas que Ana mencionaba anteriormente pues tienen que ver con ese tipo de condiciones por parte del gabinete de conservación, de la dirección del museo y tal, ¿no? Bien, así que nosotros lo que nos proponemos hacer es una instalación artística colaborativa a partir de obras de arte originales, en este caso sí que disponemos de los originales, ¿no?, sobre todo del siglo XX, para crear una especie de material didáctico, un instrumento educativo. Y es a su vez un proyecto de investigación en donde para nosotros la prioridad es las obras visuales, son sobre todo pensamiento visual, la interacción con el público debe ser eminentemente visual. Nos vamos a mover en el territorio del pensamiento visual y entonces empezamos a discutir en grupo pues, qué piezas vamos a seleccionar para... Por ejemplo, pues va este Roy Lichtenstein, ¿no?, este pequeño. Muchas veces utilizamos obra gráfica porque está con su cristal y como vamos a trabajar realmente muy cerca de las obras, efectivamente pues hay que cuidar que no se dañen y que no... En este caso apenas si pusimos como los elementos del problema o de la situación. El Roy Lichtenstein y una lanita, un ovillo de color rojo y otro ovillo de color amarillo, y ¡bum!, ¿no? Rápidamente todo el mundo comprendió que de lo que se trataba era de que esa explosión, ¿verdad?, pues cubriera el conjunto del espacio de la sala del museo. Entonces, claro, a esta exposición, que normalmente dura entre mes y medio, 2 meses, suelen acudir, el año pasado tuvimos 5.000 visitas en la última
edición, es decir, que prácticamente los primeros años teníamos que llamar por teléfono a los coles, actualmente ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque los coles ya saben, estoy hablando del 90% de los centros escolares de Granada que acude a hacer, ¿no? Esa es una de las... O también tenemos la suerte de que hay algunos Picassos a nuestra disposición, y decir, muy bien, vamos a fijarnos en esa obra. Picasso dibujó de muchas maneras diferentes. ¿Cómo está hecho ese dibujo? Pues ese dibujo es un dibujo básicamente hecho con líneas casi rectas, casi geométricas, ¿no? En la que, con las que definir sobre todo el perfil de un objeto. Entonces, para nosotros de lo que se trata es de comprender cuál ha sido el problema con el que el artista ha desarrollado en esa obra y nosotros hacernos cargo de ese mismo problema y continuar la obra del artista dibujando justo al lado del Picasso. Entonces, tu dibujo se va a quedar puesto en el museo al lado de la obra de Picasso. Eso a todo el mundo le gusta. En este caso desarrollamos, porque claro, que creo que, sí, que es desde mi punto de vista un error, perdón que lo diga así de brutalmente, que muchas veces se comete, que es, como es una acción creativa de cada uno dibuje como quiera. No, porque entonces sale un desastre. Hay que poner unas pequeñas condiciones. Vamos a decir, si ponemos ese Picasso es porque lo que hagan los visitantes, lo que le propongamos a los visitantes, tenga que ver con el Picasso. Si no, no hace falta poner nada, dejamos la pared en blanco y nos evitamos problemas del seguro, de no sé qué, sé cuánto. En este caso lo que hicimos fue, pues igual que Picasso genera ese dibujo de líneas, todas prácticamente del mismo grosor, nosotros lo que hicimos fue en un vinilo imprimir 1 metro de largo por 2 milímetros de ancho. Entonces, mira, esta es la línea que tú tienes para dibujar. Esto se adhiere perfectamente a la pared y puedes dibujar lo que quieras siempre y cuando tenga que ver, pero pues él ha hecho esa hoja con esa especie de... Pues tú puedes dibujarte el bichito que quieras. Y entonces, bueno, pues poco a poco. Las primeras intervenciones siempre hay que hablar un poco más, pero al tercer día, ya cuando entras y ves eso, ya rápidamente captas qué es lo que tienes que hacer. Entonces, claro, al cabo de 1000 personas que han visitado, ¿no? Ya. Y cada una tiene su propia personalidad, o sea, que cada bichito es cada bichito, el de cada uno, y podríamos pensar en las edades que pueden tener, ¿vale? O sea, que cada bichito es único y particular, pero lo que interesa es que al final, pues ya no quedaba sitio en la pared, bueno, pues continuamos por el suelo, continuamos por el techo, ¿no? y generamos, ¿no?, una pieza que tiene que ver con el Picasso y que tiene que ver contigo, ¿no? Y que entre todos hemos hecho algo Y quinto y último acto, ya para concluir, pues esa dimensión que yo les decía investigacional, ¿no? Y que en términos académicos pues significa, por ejemplo, una tesis de doctorado, un trabajo de fin de máster, que tienen que tener ese carácter investigador. Así que les voy a poner un resumen, los principales resultados de una tesis de fin de máster de Pilar Guerrero Bueno, que la presentó en 2016, cuyo objetivo, porque Pilar tiene una formación de profesora de primaria, no de fotógrafa, sino de profesora de primaria. ¿Cuál era el objetivo? Mostrar e interpretar el momento sublime del aprendizaje en el alumnado de primaria usando la fotografía. Quiere decir que la metodología de investigación es investigación educativa basada en la fotografía. Si yo hago test, hago estadísticas o hago encuestas, yo tengo unos resultados, pero si mi instrumento fundamental de investigación
la manera como voy a captar los datos y cómo voy a proponer los resultados de la fotografía, obtendré otro tipo de datos y obtendré otro tipo. ¿Y por qué esto de la fotografía? Porque la fotografía o la pintura o la performance. Porque las investigaciones basadas en las artes, lo que queremos es ver, literalmente, ver lo que pasa en la escuela. No que me lo representen en una gráfica de datos estadísticos, no que me lo representen con el lenguaje verbal. Quiero verlo o quiero oír lo que pasa en la escuela. Y por lo tanto tendrá usted que hacer una producción sonora y por lo tanto está en el terreno de la creación musical. Y si lo que quiero ver, o usted me presenta unas pinturas o unos dibujos, unas esculturas. Y entonces, sobre este problema, que es cuando sabemos, todas las personas que hayamos esto y tal, sabemos que hay un momento de iluminación, en términos de creatividad sería de insight, ¿no? Lo he visto, ¿no? Lo he captado, lo he comprendido. ¿Cuál es ese momento en que nos damos cuenta que esa persona se ha enterado de lo que había que aprender, ¿no? Y entonces, pues vamos a verlo. Claro, si eres una buena profe, sabes cuándo está produciéndose ese momento mágico en el que esa persona descubre que eso es lo que había que hacer. Estas son las conclusiones del trabajo de fin de máster. Que nos permiten ver la complejidad del aprendizaje, la complejidad de las motivaciones, de las emociones. Por ejemplo, esta famosa frase, dibujar es pensar. ¿No? ¿Eso qué significa? O aprendemos en grupo, aprendemos de y con los demás. ¿Para qué inventar una nueva metodología de investigación educativa? La pregunta es, ¿qué nuevos problemas educativos nos descubre una metodología fotográfica? ¿Qué conceptos y posiciones teóricas evidencian las fotografías que hemos visto? Porque una de las graves... No, es que hacer fotos es muy fácil, eso no... Esto sale así espontáneo, o sea, tú coges una cámara y te sale un relato visual como hemos visto. ¿Se puede hacer teoría educativa y social con fotografías? O sea, ¿existiría algo así como fototeorías educativas?